Bienvenidos, qué alegría tenerlos con nosotros en este repaso general del tema número 5 del Evangelio de Juan, titulado El testimonio de los samaritanos. No olvides solicitar nuestras herramientas. Para hoy les tenemos una herramienta espectacular. Usted va a recibir todos los mapas y recorridos del ministerio de Cristo, de su niñez y de la huida a Egipto. Los recorridos entre Judea, Samaria y Galilea, la última semana, especificado uno por uno. Mírenlo aquí, esta es una forma de verlo, y solo le enviamos los mapas porque en cada mapa usted va a encontrar más o menos la fecha en la que sucedió, en qué capítulo de la Biblia está, un recorrido que le permite a uno ver, lo estratégico que fue Cristo, en no gastar tiempo de un lugar a otro de manera desordenada, sino de manera muy sincrónica. Y dos, entender de dónde iba, para dónde venía. Por ejemplo, hay textos que dicen, y después de esto Jesús subió a la montaña. ¿Después de esto qué? Toda esa comprensión usted le pedimos, imprima los mapas, no los vea, imprímalos, estúdielos. A mí me han servido para ver puntos estratégicos y sobre todo para entender mucho más del Evangelio. Por favor, si usted ya está suscrito a uno de los grupos de WhatsApp, no pida la herramienta. Esté pendiente de la lección que sale ahorita, sábado al mediodía, y de una vez descargue su herramienta. Ahora, si usted no está suscrito a un grupo de WhatsApp, en este teléfono, diga, no estoy en ningún grupo y solicito la herramienta. Como siempre, esté pendiente de cada transmisión. Oído, hemos comenzado el día de hoy, la semana de gratitud, en el cual estaremos haciendo el lanzamiento del Plan 50,000. Madrugue todos los días a este viernes 1 de noviembre a las 5 de la mañana, hora de Colombia. Únase con nosotros a esta semana de gratitud. Bueno, qué lindo estar otra vez en compañía de ustedes. Y vamos al tema número 5, el testimonio de los samaritanos. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Oramos para comenzar. Buen Señor, queremos ver el testimonio de lo que ocurrió en Samaria, entender su historia y poder nosotros aprender a ser testigos tuyos en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar centrados en Juan capítulo número 4 y el texto está en el versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Este testimonio es muy importante. Se está confirmando que Cristo es el Mesías. Este testimonio no viene de judíos ni de galileos, viene de samaritanos. De ahí la importancia de lo que ellos están diciendo. Una mujer que es tomada por Cristo en una hora inusual en el pozo de Jacob, va y comparte lo que ha encontrado. ¿Qué fue lo que encontró? Encontré el Mesías. No era tan fácil llegar a esta conclusión. Se necesitaba fe, pero sobre todo esperanza en el corazón. Y esa esperanza renació en los samaritanos. Los primeros que deberían haber reconocido esto eran los propios discípulos y los judíos, pero se empezó por los samaritanos. En la introducción de hoy quiero que hablemos de esta historia. ¿Quiénes son los samaritanos? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué desaparecieron tan rápido como nación? ¿Y por qué el odio que se tenían con los judíos? Así que bueno, comencemos. Punto 1, la historia de Samaria. Bueno, Samaria es fundada por un rey llamado Omri. Omri es el rey de Israel. La historia se comprende mejor cuando en Primera de Reyes, capítulo número 12, encontramos la sucesión de Salomón y su hijo Roboam.
Roboam es de esos muchachos inexpertos que fueron colocados en el trono y su ego los sobrepasó. Pero este muchacho cometió el error en su juventud de reinado de rodearse de otros amigos jóvenes y despreciar el consejo de los viejos, de los experimentados. Esta es una situación muy complicada porque mucha gente joven es puesta en cargos administrativos que a veces, si no tienen la humildad suficiente, no pueden ser guiados por Dios. Así que le pide en 1 de Reyes 12 consejo a sus amigos jóvenes, consejeros muy jóvenes como él, y dijeron: no, señor, si su papá los castigó con espinas, usted castíguelo con escorpiones. Suba los impuestos, póngale la mano dura a ellos. En cambio, los ancianos le dijeron: baje los impuestos, acérquese al pueblo. Su papá puso un yugo muy opresor en nuestra vida. Pues Roboam siguió el consejo de los jóvenes y ahí se partió el reino en dos. Israel era toda una nación de 12 tribus y ahora quedaron divididos en 10 tribus al norte y la capital era Samaria. La tribu que mandaba en el norte era Efraín, por eso en el libro de Oseas a Israel del norte, que tiene la capital en Samaria, se le dice mucho Efraín, novilla que no se puede domar. Por eso se lo llama Efraín. Y 2 tribus quedaron al sur y tomaron como capital a Jerusalén. Entonces quedaron 2 capitales divididos en 2 reinos. Israel del norte, la capital era Samaria, y Judea, la capital era Jerusalén. Ahora, esto ocurrió y lo dividió, y cuando pasan los años, Omri entonces compra un monte, el monte de Semer. Por eso Samaria significa el monte de Semer. ¿Quién es Semer? Pues el dueño. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 16, versículo número 24. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Así que ese es el inicio. Omri compró un monte llamado Semer. Bueno, esta Samaria es donde reinó Josafat, en donde reinó el malvado Acab con Jezabel, el buen rey Ocosías, Joram. Esos gobernaron allá en ese reino del norte. Cuando usted lea Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, usted va a encontrar, tiene que tener mucho cuidado de quién está hablando, si está hablando de Israel, el del norte, o si está hablando de Judá ya en el sur. Eso es muy importante al leer la Biblia. Y allá desarrollaron su ministerio muchos profetas, destacadísimos, Elías y Eliseo, allá en esa parte de Samaria. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó con Samaria? ¿Qué pasó con los samaritanos? En el año 723, mientras Oseas era rey de Israel, en el norte, en Samaria, fueron invadidos por los asirios, el rey Salmanasar, y cayeron. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo del 9 al 12. Ahí está la caída de Samaria. Y voy a leer el 9. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, si ven, Ezequías gobernaba abajo en Judá y Oseas arriba en Israel, el rey de Israel subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomó al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el rey de Judá, el cual era el 9º de Oseas, rey de Israel, el del norte, y fue tomada Samaria. Así que cayeron en el 723. ¿Por qué cayeron? Comenzaron a dejar al Dios de los cielos. Abandonaron los principios y comenzaron a mezclar situaciones extrañas. Entonces, cuando Salmanasar los invadió, ¿saben qué hizo? Agarró gente de Samaria, de Israel, y los mandó a pueblos del reino asirio. Y tomó gente del reino asirio
y lo metió en Samaria. Eso lo dice Segunda de Reyes 18:11. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Arbor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Y asimismo mezcló asirios con israelitas y fueron apostatando, hasta que finalmente abandonaron al Dios de los cielos y cayeron. Hubo una mezcla de religión, una mezcla de muchas cosas, y vea, uno puede ver aquí los resultados de dejar al Señor. Es muy importante mantener nuestros principios. Si usted dejó de asistir a la iglesia, no comience otra vez asistiendo a la iglesia. El problema de todos nosotros se llama conexión con Dios. Uno no puede dar testimonio de Cristo. Me aburriría yendo a la iglesia si yo en la semana, en mi casa, no tengo conexión con Dios. Y me refiero a sacar un tiempo de media hora o una hora para estudiar la Biblia, para orar y para hablar con Dios. Entonces, ir a la iglesia tendrá un significado totalmente diferente. Y cayeron y comenzó una bronca entre los samaritanos y los judíos. Expliquémosla. Primero cayeron los de Samaria, con Salmanasar y los asirios, y años después los de Judá cayeron con Nabucodonosor. Los samaritanos se burlaron, pero cuando vuelven con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías a la reconstrucción, los samaritanos y Gesem el árabe y otros se ofrecen para ayudar a construir la muralla, pero era para detener la construcción. Querían infiltrarse y no los dejaron. Y ahí comenzó un odio. Entonces los de Samaria se inventaron su propio culto, su propio templo, su propia esquema de sacerdocio, compitiendo con el que Dios había establecido en Judá. Este es el origen y la caída de los samaritanos. Y llegaron a odiarse de tal manera que un judío prefería arrancar de Judea, si usted ve los mapas, dar la vuelta por Perea y entrar a Galilea por la parte de arriba, con el fin de no pasar por Samaria. Llegó a tal extremo el odio que se tenían que evitaban pasar por la tierra de los samaritanos. Los samaritanos evitaban entrar a tierra de judíos, pero sobre todo si la sombra de un samaritano le pasaba a un judío, él creía que se quedaba contaminado, porque ellos son los grandes pecadores, iban a descontaminarse al templo. Este es el ambiente que Cristo encuentra cuando viene a predicar el evangelio, el ambiente que encuentra con la mujer junto al pozo. Totalmente difícil. Cristo es el Salvador de todos, absolutamente de todos. Y para poder acercar a los samaritanos, entonces ese día que va pasando por Samaria, son las 12 del mediodía y ocurre ese lindo encuentro que vamos a ampliar durante la semana en nuestros videos. Así que siga en continua sintonía con el programa de lecciones de la Biblia para irlo entendiendo. Ahora vamos al punto número 2. Monte Gerizim. Hay una discusión entre Jesús y la samaritana, y es cuando Cristo le dice que llame a su marido. Cuando le dice que llame a su marido, ella dice que yo no tengo un esposo. Y Jesús le dice bien claro, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Tenía 6 maridos. Eso no era común. Era más común que un hombre tuviera 6 mujeres, una detrás de otra, y no que una mujer hubiera tenido 6 hombres, uno detrás de otro. Cuando Cristo le habla de este punto moral para que se arrepienta, ella saca un tema muy extraño que vamos a explicar. Juan capítulo 4, versículo número 19 y 20. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. ¿A qué monte se refería la mujer? Miren, en Judá, en el monte especificado, el Señor mandó construir el templo de Salomón, o se construyó el templo de Salomón, y ahí estaba el sacerdocio
Y Cristo le dijo muy claro, hermana, la salvación viene de los judíos. No porque los judíos nos salven, sino porque de los judíos vino Cristo, según Romanos capítulo número 9. Allá estaba la salvación. Había que buscarla con el Mesías que vendría dentro de los judíos. Nunca dice que el Mesías vendría ni de los samaritanos ni de Galilea. Entonces, lo que hicieron los samaritanos, ustedes tienen un monte, elijamos un monte, ese era el monte Gerizim. Ustedes pusieron un templo, ellos también construyeron un templo en Gerizim. Ustedes pusieron un sacerdocio allá, nosotros también vamos a poner un sacerdocio aquí porque ustedes lo tienen muy mal allá. Este es un bonito ejemplo para que ustedes vean cómo rebelarse contra lo que Dios ha dicho y ha establecido tiene serios peligros. Por supuesto que los judíos tenían tremendos errores cuando Cristo vino a predicar, pero eso no daba derecho a que las órdenes que siguió formemos otro movimiento, pongamos otro sacerdocio, pongamos otro monte, pongamos otro templo. Cuidado, aquí hay una lección muy importante y espero que me estén entendiendo. Lo que Dios ha establecido tiene sus defectos, porque somos nosotros los que estamos al frente de ello. Pero en la niña de sus ojos podemos hablar de lo que no esté bien, podemos hablar de lo que esté mal en el momento adecuado y en los lugares adecuados. Pero cuando yo no puedo cambiar eso, yo no me puedo levantar en armas a través de videos a denunciar y denunciar y denunciar, pero yo sí puedo ayudar a cambiar el pequeño mundo donde yo estoy, aquí en Pereira o donde viajo. Y claro que el Señor quiere que arreglemos muchas cosas, pero el Señor le dijo, tenga en cuenta que la salvación viene de los judíos. A ellos les voy a dar el Mesías. Y finalmente, por eso Cristo le dice, la corrigió en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y en el 23 dice, va a venir la hora en que ni en ese monte ni en este. ¿Por qué? Porque cuando el velo del templo se rompió, esa tarde de viernes, cuando Cristo murió, se acabó ese sistema. Ya no era en ese monte ni en cualquier otro. Era el sistema de Cristo murió y ahora todos pueden venir a Él personalmente. Cuidado. Los que alimentan la raíz de amargura, les ha pasado algo en una congregación y hay otros hábiles que esas heridas se las llenan de sal y llegan a odiar un sistema como si eso nos fuera a salvar. Mucho cuidado, la salvación viene de los judíos refiriéndose a que la salvación está en Cristo Jesús. Vamos al tema número 3. Hablemos un poco de la mujer. Esta es una mujer, primero es mujer que no debería estar hablando con un hombre. Y es una robamaridos porque ha tenido 6 maridos, quién sabe a quién se los había quitado. La hora a la que ella viene al pozo es la siguiente, capítulo 4, 6 de Juan. Estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, eran las 12 del mediodía. Hambre, calor. Y una mujer viene a buscar agua a esta hora y viene sola. ¿Por qué razón? Era una mujer despreciada, no venía con las mujeres ni al inicio de la mañana, ni al final de la tarde cuando había poco sol. Iba porque era criticada terriblemente. Era una mujer con problemas emocionales, era una mujer con problemas morales, era una mujer pecadora. Pues a esta mujer Cristo le reveló, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Tremenda imagen la que hay aquí. Suelta el cántaro, sale corriendo. En Juan capítulo 4, versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Todo el que nace en Cristo nace como un misionero. Me da mucha pena decir lo que voy a decir, pero no nos asemejamos ni un poquito a esta mujer samaritana. No estamos siendo testigos de Cristo.
No nos está pasando nada aquí adentro porque no hay nada de qué hablarle. Llevas años en una empresa y no les has hablado de Cristo. En el mismo barrio, años y no les has hablado de Cristo. Pasan años y no has llevado a nadie al Señor. Por tu influencia, por tu estudio, nadie lo has llevado al bautismo. Estamos en una crisis de la cual usted y yo tenemos que salir. Y esta mujer, cuando iba corriendo, me imagino que el diablo le decía, y ella empezó a pensar con la ayuda del enemigo, y esto me lo imagino yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy loca. ¿Quién me va a creer? Tengo un mal testimonio. ¿Quién me va a oír? Pero seguía corriendo. El Espíritu Santo decía, corre, corre, ve y habla. No, no vayas, no te van a escuchar. La escucharon, la oyeron. Y el resultado en el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, quédese con nosotros. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de ella. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que nos dijiste. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Vergüenza me da con la samaritana, lo ha hecho mejor que yo. Bueno, pues la parte aplicativa de esta lección es esa. Levántate, corre y dile a otros. Miren cómo su vida moral cambió mientras corría. Se sintió perdonada, se salió del pecado. Y yo me imagino que tendremos una entrevista muy bonita cuando lleguemos al cielo. Perdón, ¿dónde está la samaritana? Y le hablaremos con la ayuda de Dios. ¿Cuál es el mensaje de esta semana? Cristo vino a salvar a todo el mundo, no solamente a los judíos, a los samaritanos, a los judíos y a la gente que asiste a cualquier iglesia. Pero necesitamos reconocerlo a Él como el Mesías. Nadie más se interpone entre nosotros y el Padre Celestial. Él puede tomar mi caso. Tomo el caso de la samaritana, con una vida tan desordenada, y el Señor la ordenó cuando ella fue a ser un testigo de Cristo. Todos estamos invitados a testificar del Señor y a ayudar a otros a ir al reino de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.